Ahí está, muy bien. Hoy es 24 de mayo del 2021 y vamos entonces hoy día a finalizar esta unidad, la unidad número 9, respecto a nociones de electrostática y electrodinámica. ¿Ok? Muy bien. Eh, Habíamos dicho que la electrostática es la parte de la física que estudia las cargas en reposo, ¿verdad? En equilibrio, en reposo. Está en reposo, o sea, ¿correcto? Ya hemos dicho que una carga es un átomo o un conjunto de átomos que han ganado o han perdido electrones. Una carga será considerada negativa cuando un átomo ha ganado electrones y una carga será considerada positiva, o un átomo, perdón, será considerado positivo cuando cuando haya perdido electrones. ¿Ya? Yo les voy a compartir un video que he encontrado un compañero de un grupo acá en Iquitos, también de la carrera. ¿Ya? Está en inglés, ¿ya? Pero les voy a compartir acá para que lo vean después, ¿ya? Es en YouTube, respecto a la composición real del átomo, ¿no? Es como en las escuelas a veces nos enseñan, ¿no? Adrede, ¿no? Nos enseñan adrede, que el modelo atómico pues tiene esa forma de como si fuera un sistema planetario solar, ¿no? No, para nada. Ahí lo van a ver, ya, después lo ven. Bien, la electrodinámica entonces es la parte de la física que estudia el fenómeno de movimiento de las cargas, ¿no? Aquí ya las cargas se están moviendo. Más que las cargas, ese excedente de electrones se están moviendo, ¿ya? Entonces los electrones pues van a viajar o van a moverse a través de medios conductores, elementos conductores. Hay muchos elementos en la tabla periódica. Desde ya les digo que uno de los mejores elementos conductores, pues, o lo que se utiliza normalmente, no vamos a dejar de por lado lo mejor. Lo que se utiliza pues son los metales, ¿no? Entre ellos es el cobre, ¿no? Porque abunda y conduce los electrones, el flujo de electrones, ¿no? Porque sus átomos tienen poca resistencia a ese movimiento. En cambio existirán otros elementos que no son considerados pues buenos para conducir los electrones a través de él, porque sus átomos reducen o impiden el paso de los electrones a través de él, como son por ejemplo la madera, ¿no? El plástico. Incluso si ustedes han visto una herramienta que utilizan los electricistas o electrónicos, pues habrán visto que viene pues con un material pues aislante, ¿no? Donde vamos a manipularlo. Los cables eléctricos del tendido eléctrico de la casa que utilizamos en la casa, pues cuando uno va a la ferretería a comprarlo, pues vienen con un aislante de plástico, ¿no? Para evitar pues que se pierda o que haya contacto con nosotros. Muy bien. Gracias a la electrodinámica viene el concepto de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, al igual que la corriente de un río, es el flujo de electrones a través de un medio conductor. Este medio conductor generalmente son los metales, ¿ok? Generalmente son los metales. La corriente eléctrica también se le conoce como intensidad, ¿ya? A la corriente eléctrica también se le conoce como intensidad eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, que se representa por la letra I mayúscula y cuya ecuación es igual a Q entre T, donde Q representan pues las cargas, o en Coulomb, ¿verdad? Son las cargas. No olviden que las cargas son átomos pues que están positivos o negativos. Y T es el tiempo. Entonces la intensidad de corriente es la cantidad de cargas que pueden pasar por un medio conductor por cada unidad de tiempo y se mide en ampere, ¿ya?
se mide en amperes, se simboliza por la letra A. Aunque nosotros pues tendemos a castellanizarlo y decimos amperios, ¿no? Así lo decimos. Ya se ha castellanizado, ¿no? Bien complicado ya que se deje de hablar así. Incluso he escuchado ingenieros que hablan así, ¿no? Amperios. Aunque el sistema internacional nos dice que no se debe adaptar al idioma, no debe nombrarse como es. Pero bueno, el símbolo es la letra A mayúscula, la intensidad, ¿ok? Si nosotros tuviéramos una manguera conectada a nuestro suministro de agua, la intensidad representaría pues la cantidad de agua que pasa por esa manguera, la cantidad de agua, ¿ok? Si ustedes han visto un lavadero de motos, habrán notado pues que utilizan las mangueras, ¿verdad? Que fluye el agua, pero no es harta, no es bastante el agua, ¿no? Porque cuando quieren llenar un balde con ello, demora o se tarda en llenarse, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es el fenómeno de la ley de Ohm. La ley de Ohm que nos dice que, ¿no?, la intensidad es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la resistencia. O, en otras palabras, la intensidad es voltaje entre la resistencia. La fuerza con la cual sale disparada los electrones, igual que en el agua, ¿no? La fuerza con la cual sale disparar el agua, aunque no es mucha, pero es suficiente como para lavar la moto, ¿no? Para sacar la suciedad de la moto, ¿no? Profe, ¿cómo que no es mucha? No, en realidad no es mucha. Es más, por ejemplo, si ustedes han utilizado esas hidrolavadoras, ¿no? Utiliza poquísima agua. Lo que hace es sacarlo a alta fuerza, ¿no? Una fuerza pues muy alta, y eso es lo que hace pues que se desprenda la mugre de lo que queremos lavar. Entonces esa fuerza hace la idea de lo que en la electricidad sería el voltaje, la fuerza. También se llaman diferencial de potencia, ¿ya? Diferencial de potencia, ¿ok? Diferencial de potencia, así se llama. Muy bien. No olvidar que la cantidad de agua que pasa por esa manguera se llama ampere o intensidad, I. Pero va a haber siempre una resistencia. Todos los materiales presentan resistencia al paso de los electrones. A veces son más, a veces son menos. A veces la resistencia es buena. Se utiliza, por ejemplo, la resistencia muy alta de ciertos materiales en las planchas eléctricas. Ustedes han visto las planchas eléctricas, tiene un recubrimiento cerámico que impiden el paso de los electrones, más no cierra el paso, y no pasa y cuando fluye, ese electrón deja su energía en forma de calor. Ese calor pues hace que se caliente esa plancha de metal y nosotros pues podamos pues planchar la ropa. Es el mismo principio que utilizan los servidores eléctricos, el mismo que utilizan también las cocinas eléctricas, el horno eléctrico también. No sé si todavía hay, creo que no van desapareciendo esos modelos de hornos eléctricos, esos colores rojos que había antes, ¿no? La resistencia se calcula o se determina en ohmios, ¿ya? Ohmios, ohmiaje, ¿ok? Ohmios. Muy bien. Esta es la parte teórica necesaria para abordar entonces esta unidad, ¿ok? Hasta acá alguna consulta para pasar a los casos propuestos. Les escucho. Si no hay ninguna, avisen para poder pasar a los casos propuestos. Muy bien. No olvidar entonces que la ecuación o fórmula de la ley de Ohm es así, ¿no? Intensidad igual a voltaje entre resistencia, o voltaje es igual a intensidad por resistencia, o si quisiéramos calcular resistencia es igual entonces a voltaje entre la intensidad. No es que tengamos tres ecuaciones, ojo a eso, ¿eh? No, sino lo que pasa, ¿ya? Sino lo que pasa es que
Estas fórmulas estamos despejándolas. Son 3 variables, por lo tanto yo puedo hacer 3 despejes, ¿no? Si quiero intensidad, despejo. Si quiero voltaje, despejo. Si quiero resistencia, despejo. ¿Ok? Es una sola fórmula. Yo les indico esto porque hay una pregunta teórica que viene más o menos parecido. ¿Ya? Hay una pregunta teórica que viene más o menos así parecido. Muy bien. Vamos a complementar. Acá en la ley de Ohm vamos a ver circuitos eléctricos. ¿Sí? Circuitos eléctricos. Se representan por se abre como CI, circuitos eléctricos. En electricidad hay una serie de símbolos que representan pues los componentes eléctricos. Hay componentes pasivos, activos. No vamos a entrar a detalles, son nociones. ¿Ya? Lo que nos interesa es lo siguiente. Cuando ustedes vean este símbolo en un circuito eléctrico, esto significa pues fuente de poder o energía, o la cantidad de diferencial de potencial o la cantidad de voltaje que se está suministrando, ¿no?, a un sistema. Cuando ustedes vean este símbolo, miren, a ver, así, cuando vean este símbolo significa resistencia. ¿Ya? Esta es resistencia. La resistencia se mide en ohmios y es de seguro que a veces se utilizan los prefijos. A veces vas a tener pues un kiloohmio, un megaohmio, ¿no? Y existen 2 tipos de circuitos. ¿Ya? Existen 2 tipos de circuitos. Los carambas, que como completa esto. Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Ya? Los circuitos, ¿qué son los circuitos? Son la forma de agrupar 2 o más componentes eléctricos. ¿Sí? Si ustedes han visto las instalaciones domésticas ahí en la casa, pues ese es un circuito, ¿verdad? Ese es un circuito. Si ustedes han visto los distintos tipos de grabados que hay en una placa base, también es un circuito, ¿no? Se organizan los circuitos de tal manera que los componentes electrónicos puedan funcionar. ¿Ya? Aquí vamos a estudiar netamente las resistencias. Cuando se dice que un circuito es en serie, cuando voy a tener resistencias que van una después de la otra, ¿no? Voy a nombrar acá R1, R2 y R3, o sea, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Ok? Entonces, obviamente hay una entrada de voltaje, ¿no? Hay una entrada de voltaje, el voltaje total. Hay una entrada de corriente, la intensidad total. Pero cada uno de los componentes consume corriente y consume voltaje. Pues acabo de tener en la primera resistencia voltaje 1, voltaje intensidad 1. En la segunda voltaje 2, intensidad 2. En la tercera voltaje 3, intensidad 3. ¿Cuál es la peculiaridad que se presenta en los circuitos en serie? La siguiente, ¿ya? En un circuito en serie, la intensidad total del sistema es la misma en cada uno de los puntos que están consumiendo. Vale decir que la intensidad que entra en amper va a ser la misma en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3, ¿no? Este tipo de circuitos en serie se ve bastante, por ejemplo, en los foquitos navideños. No sé si ustedes han visto los foquitos navideños. Hay una tira de foquitos, ¿verdad?, que va uno después del otro, uno después del otro. Claro que hay otro componente adicional ahí, ¿no? Pero ¿qué otra cosa se da en los circuitos en serie? En los circuitos en serie, el voltaje total será igual a la suma de todos los voltajes que están consumiendo en el sistema. Es por eso de que, por ejemplo, los focos de alumbrado en la casa no se pueden instalar en serie. ¿Por qué? Porque si yo pongo 3 focos instalados en serie, el primer foquito va a prender bien, el segundo foco de la casa va más o menos opaco y el tercero quizás ni prenda. ¿Por qué? Porque no va a llegar con mucha fuerza esos electrones.
¿no? Y las resistencias también se suman, ¿sí? Las resistencias también se suman. Si quiero saber la resistencia total de ese circuito, tendré que sumar la resistencia 1 más la 2 más la 3, ¿sí? Eso es lo peculiar que se puede observar en un circuito en serie. ¿Ok? Eso es lo peculiar que se puede observar en un circuito en serie. Lo siguiente, vamos a ver por acá. El siguiente es el circuito en paralelo. Ya hemos estudiado en matemática algunas líneas paralelas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Carambas, no ayuda el pulso, hombre. Un momentito. Ahí está. Y acá también. Muy bien, ahí está. Esos son los circuitos en... Carambas. Son los circuitos en paralelo. Aquí está la entrada de voltaje. Le entra un voltaje total al sistema y una intensidad total. Acá tendré la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Cuál es lo peculiar en los circuitos en paralelo? Que el voltaje es igual en todos los puntos. Fíjense, ahí cambia respecto a un circuito en serie. El tipo de instalaciones en paralelo son los que se deben utilizar, por ejemplo, en las instalaciones domésticas, tanto para tomacorrientes como para tendido eléctrico, ¿no? Es lo que más se utiliza y se debe utilizar, porque los componentes eléctricos de la casa necesitan cierto voltaje, ¿no? El que se utiliza en la casa van de 240 volts. Es el voltaje con el cual se trabaja en la red eléctrica nacional acá en el Perú. Sí, en otros países suramericanos debe ser diferente, ¿no? Yo sé que en Brasil es 110, ¿no? En Europa es 110. La intensidad total es igual a la suma de todas las intensidades. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Profe, ¿dónde están? Acá están, ¿no? Acá tendré voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Por cada componente en el circuito, cada componente va a consumir tanto voltaje como intensidad, ¿ya? Ahí está la diferencia, ¿cierto? Se diferencia en algo en el circuito en serie en paralelo. Y para saber la suma de las resistencias, a cuánto equivale la resistencia total, debo aplicar la resistencia de esta manera, una forma medio rara, ¿no? 1 entre resistencia 1, más 1 entre resistencia 2, más 1 entre resistencia 3, y si hubiera más, pues seguiría sumando. De esa manera se calcula. Ya es el inverso. Existen otros tipos de circuitos, jóvenes, que son pues las combinaciones de serie en paralelo, hay estrella, hay mixtos, ya hay distintos tipos. Ok, hay distintos tipos. ¿Alguna consulta hasta acá? Les voy a hacer un recorte, ya. Les voy a hacer un recorte de esto porque es necesario, ¿ya? Porque es necesario. Les voy a compartir también acá en nuestro chat del Teams. Confirmen por favor si les ha llegado. Nada, todavía no les llega. Sí, profe, a mí me llegó. Muy bien, de los demás compañeros. Muy Me bien, llegó, profe. excelente. Voy a proponerles entonces un caso, ¿ya?
y luego ustedes vamos a desarrollarlo juntos, y luego ustedes les voy a proponer uno casi igual, no parecido, pero casi igual, casi, ¿no? Para que lo resuelvan, ¿ok? Permítanme un momentito, quiero hacer el recorte. Mi mouse está fallando hoy día. Un momento, pido. Ahí está. Permítame, vamos a hacer el recorte respectivo. Aquí está. Con alternativas y todo voy a pasar. Un poquito más grande, ahí está. Muy bien. Acá nos dice lo siguiente. En el circuito mostrado, el amperímetro es de 2,5 amperes. Determinar el voltaje de la batería. A ver, al igual que para medir las distancias se utiliza una regla, una wincha, ¿verdad? Para medir la temperatura se utiliza un termómetro, ¿ya? Para medir distintos componentes o magnitudes en un circuito se utilizan instrumentos. Si quiero medir la cantidad de amperaje o intensidad de un circuito, utilizo un amperímetro. Si quiero medir el voltaje, se utiliza un voltímetro, ¿ya? Normalmente esto ya viene todo en uno, ¿ya? Normalmente viene en este tipo de instrumento, todo en uno. Profe, ¿qué te refieres con todo en uno? Permítanme, les voy a mostrar la imagen, ¿no? Que le llaman pues multitester, ¿no? O sea, varias medidas, ¿no? Normalmente pues hay de distintas calidades. Hay algunos que son económicos, ¿no? Baratitos, ¿no? Hay otros que son para trabajo netamente profesional. Aquí está, miren, ve. Este estoy compartiendo. Este es un multímetro, ¿no? Lo habrán visto en alguna vez, que tiene dos electrodos. En algún momento, cuando estamos ya en las sesiones presenciales, les enseñaremos pues a utilizar este instrumento básico, o pues básico, no es que yo no soy electrónico, pues no, todo profesional que va a manejar en algún momento equipos eléctricos o electrónicos tiene que saber manejar este instrumento para poder medir ya sea amperaje, voltaje, resistencias, continuidad, etcétera. ¿Ya? Bien, entonces se ha medido entonces con ese multímetro en lo que es amperaje, y nos dice que la intensidad en este circuito es la intensidad que entra a todo el circuito de 2,5 amperes. Nos piden calcular el voltaje total, ¿ok? El voltaje total. Entonces, según la fórmula de la ley de Ohm, recuerden, estamos estudiando la ley de Ohm, que acá está. El voltaje es intensidad por resistencia, ¿ya? Entonces, aquí el voltaje total será igual a la intensidad total por la resistencia total. ¿Por qué total, profe? Porque acá vemos que hay tres resistencias, ¿no? Entonces cada resistencia va a consumir un voltaje, va a consumir una intensidad, va a consumir un voltaje, va a consumir una intensidad, va a consumir un voltaje, va a consumir una intensidad. Cada uno consume algo, no está gratis ahí, ¿ok? Entonces no nos interesa voltaje 1 ni voltaje 2, nos interesa el voltaje total. Y nos están dando como dato, la intensidad total. Entonces ya tenemos la intensidad, nos falta la resistencia, ¿no? Entonces, como este circuito está en serie, porque miren, va uno después del otro, miren, acá tengo la resistencia 1, el circuito viene por acá, resistencia 2, el circuito viene por acá, resistencia 3. No es en paralelo, ¿ok? Es en serie, porque si nosotros estiraríamos este circuito, tendríamos un circuito en serie. Entonces, si es en serie,
el valor de la resistencia total se calcula como sumando, ¿verdad? Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. No lo estoy inventando, así nos dice que se procede en los circuitos en serie. Entonces vamos a sumar 3 ohmios, 2 ohmios, 5 ohmios. Entonces la resistencia total es 3 más 2, 5, más 5 es 10. La resistencia total del sistema es de 10 ohmios. Muy bien, entonces ya podemos calcular el voltaje total, que es igual a la intensidad total, que es 2,5 amperes, multiplicado por la resistencia total, que era 10 ohmios. Cuando multiplico 2,5 por 10, obtengo un voltaje de 25 volts. 25 volts. Y listo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Ninguna? Está fácil, ¿verdad? Sí, está fácil, porque son netamente nociones, pues, no es algo, no es una especialización todavía. No es una especialización. Bien. Vamos entonces a proponerles un caso, de repente no 100% igual, ¿ya? Pero parecido, ¿no? En el caso que he explicado, se pide que se calcule el voltaje. En cambio acá, miren, acá nos piden que calculemos la intensidad. La corriente también se llama intensidad, nos dan el voltaje, también es un circuito en serie. Les doy unos 7 minutos para intentar calcularlo. Pues efectivamente el resultado es 2 amperes, no se olviden de la magnitud. Vamos a comprobar. Efectivamente, acá tenemos pues las resistencias. Esta era mi resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿no? Se comprueba que hay un voltaje total. Nos piden calcular la intensidad total con la cual está ingresando esta energía. Entonces, como es un circuito en serie, ¿no? Entonces la fórmula se mantiene, ¿no? La intensidad total, en este caso sería igual al voltaje total entre la resistencia, ¿no? Entonces, falta calcular la resistencia. Pues la resistencia total será igual a la suma de las tres. 4 más 6, 10, más 2 es 12 ohms. Entonces la intensidad total será igual a 24 volts entre 12 ohmios, ¿no? Entonces la intensidad total con la cual ingresa la corriente dentro del circuito es de 2 amperes, ¿no? 2 amperes. No nos piden calcular en cada una de las resistencias, etcétera, etcétera. Simplemente son casos sencillos. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Ninguna, ¿no?